debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Una jornada en la cual se están esperando anuncios. Se espera la cadena nacional del presidente Javier Milei. Se esperan las primeras medidas que va a adoptar el presidente de la Nación. Muchas de esas se van a traducir en proyectos que van a ingresar a este Parlamento Nacional y más específicamente, en algunos casos, lo que tiene que ver con modificaciones impositivas a esta Cámara de Diputados. Por el otro lado, los bloques que van trabajando puertas hacia adentro pensando en esas comisiones que hay que integrar porque hay que conformar. No solo esperar la convocatoria a sesiones extraordinarias, confirmado en la jornada de hoy nuevamente desde el Gobierno Nacional, en este caso por el vocero Adorni, pero lo cierto es que también lo que se espera es que a partir de los proyectos ir conformando las comisiones. Ahí están trabajando puertas hacia adentro cada uno de los bloques políticos para presentar a sus postulantes, a integrar lo que van a ser las diferentes comisiones, por lo menos 3 o 4 comisiones, y en algunos casos también, principalmente el oficialismo, presidirlas. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, como bien decías, todo el mundo pendiente del decreto de necesidad y urgencia que se publicará esta noche, a la medianoche, cuando se publica el boletín oficial de la cadena nacional que hasta ahora, por lo que sabemos, es a las 9 de la noche del presidente Javier Milei. Y después del paquete de leyes que va a mandar al Congreso de la Nación, recordemos que el decreto de necesidad y urgencia no son leyes, no incluyen leyes obviamente que vienen para acá, sino que eso se va a enviar entre el jueves y el viernes al Congreso. Bueno. Y a partir de ahí a armar las comisiones. Ahí empezaremos a ver la actividad, cómo empieza a desarrollarse aquí en este Congreso Nacional. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Muy bien. Bueno, ya el DNU ya adelanta, ¿no?, alguna discusión entre el oficialismo y los bloques de la oposición. Suele pasar que la oposición reclama, ¿no?, cuando el presidente firma un DNU que, bueno, digamos, de alguna manera tomar facultades parlamentarias, y más en este que es tan extenso. Ya salió el jefe de bloque, Germán Martínez, a decir, bueno, que envíe las leyes, que envíe los proyectos de ley. Y por otro lado, el paquete, porque bueno, como sabemos hay algunas materias que no pueden digamos, dictarse DNU, así que todo eso va a venir por ley. Así que sí, a la espera. Ya a partir de mañana vamos a tener bastante, bueno, esta noche, como decía David, mucha información para analizar. Bueno, y de ahí tendrá que ir diagramándose la agenda política y particularmente la agenda aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos ahora a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Servi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, y a toda la audiencia. Pablo, ¿cómo está esperando estas horas? ¿Hay expectativas también respecto a lo que va a ser los anuncios, la cadena nacional del presidente de la Nación? Sí, por supuesto que hay expectativa y de analizar, por lo que hemos escuchado, el DNU tendría cerca de 600 artículos y después los proyectos de ley, así que va a haber bastante para leer en estos días, ¿no? En la medida que se vayan publicando, vayan apareciendo y creo que a partir de ahí poder ir viendo hacia dónde va la línea, los que plantean la política de este gobierno, ¿no? Claro. Pablo, en lo que tiene que ver con la tarea del Congreso, sin dudas a partir de lo que se anuncia en el día de hoy, se diagramará la tarea del Congreso, se tendrá que conformar por lo menos 3 o 4 comisiones en esta Cámara de Diputados, entre ellas presupuesto, legislación general, posiblemente asuntos constitucionales. ¿Usted le interesaría, está pidiéndole al bloque del radicalismo, a la conducción,
formar parte de alguna de ellas? En principio se está dando la discusión dentro del bloque de la conformación de las comisiones, en el bloque recientemente unificado de la UCR y de alguna manera dentro de cada espacio que lo compone, ¿no? De alguna manera que se reconfiguró, cada uno propone y los lugares a dónde ocupar, ¿no? También se deberá conformar la de seguimiento de los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Que a partir de que se publican los decretos y sobre todo creo que que se publicaría hoy a medianoche con 600 artículos, evidentemente tendrá que pasar por la comisión esta bicameral que los revisa y ver su validez o de alguna manera su viabilidad. Así que en ese sentido se está trabajando. En el caso mío yo he propuesto, nos pidieron dentro del bloque que cada uno proponga las comisiones, en principio, y después, por supuesto, en función de los espacios, de los lugares, se irá determinando. En principio, las comisiones que nombraste no las integraría. Yo estuve con agricultura, con energía, con otras que hacen a las actividades económicas de las cuales provengo, de la provincia donde estoy, que buscaremos seguir en esa y por supuesto que queremos participar en todo aquello que haga a la gobernabilidad o ayudar a colaborar donde uno pueda, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Martín Bravo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Bien. Bien, sobre los DNU, ¿qué posición tiene el radicalismo y en tu caso personal, más allá de que se van a analizar en la comisión bicameral, bueno, que sea tan extenso por lo general? Bueno, cuando un gobierno arranca tiene licencias que incluyen algunos DNU, pero que sea tan extenso, ¿qué opinión te merece? Por ejemplo, en el caso puntual de la ley de alquileres, que va a haber modificaciones. Más allá del contenido que no se conoce, ¿qué te parece esta metodología? Evidentemente el DNU debería, y de hecho hay dictámenes de la Corte Suprema que debería ser algo excepcional, no debería, pudiendo pasar por el Congreso, no deberían ser la forma de gobernar por DNU, pero bueno, en este caso, como bien decías, por ahí un gobierno que recién asume y creo que se analizará justamente esto, que el DNU no se exceda o no tome atribuciones que cuestiones que deberían pasar por el Congreso. Y en el caso concreto de la ley de alquileres fue una discusión que realmente entendemos que lo que quedó de la ley de alquileres, la ley de alquileres en sí provocó un efecto contrario a lo que se pretendía y la modificación no terminó de acomodar nada, ¿no? Entonces creo que en su momento inclusive lo había planteado el presidente anterior, Alberto Fernández, de derogarla por decreto, de alguna manera, después no lo hizo, pero creo que hoy realmente hay un serio problema, y ni hablar aquí en Neuquén y en las zonas turísticas con los alquileres, así que creo que es una medida que podría llegar a colaborar. Habría que ver que también no termine aumentando demasiado el costo. Creo que ahí habría que ver qué tipo de medidas se toman para lograr acomodarlo, pero también en la medida que no haya oferta de propiedades, también el precio va a seguir aumentando, así que creo que en ese sentido, y lo habíamos planteado nosotros, que la mejor opción ante los proyectos, los dictámenes que había, que la verdad que no solucionaban el tema, era derogarla, así que en ese sentido creo que una medida de esa podría llegar a empezar a acomodar el tema y después dar una discusión sobre una ley de alquileres si hace falta, que realmente contemple las partes o los derechos, pero sin meterse por ahí en lo que hace a transacciones entre privados. Pero volviendo a los DNU, entiendo que deberían ser la excepción y dar las discusiones en el Congreso que corresponden. Por eso también analizaremos que no haya cuestiones dentro de los DNU que tienen que pasar por el Congreso. Todo lo que hace a lo fiscal o a las modificaciones de impuestos debe pasar por el Congreso. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Respecto de esto que usted planteaba, un DNU que plantea la derogación de 600, como hizo trascender el gobierno, de 600 leyes, es poco probable que no impacte desde lo fiscal de ningún punto de vista. En ese sentido, y por lo que decía de lo de la ley de alquileres, ¿usted entiende que la derogación, lo que acaba de decir, y si le entendí mal, corríjame, que la derogación y volver a una situación en la cual sea un contrato entre privados, pero con un mercado mucho más liberado, en donde se pueda pactar en cualquier tipo de moneda,
en una provincia como la de Neuquén, ¿ayudaría a mejorar el mercado? Y creo que hoy sí aumentaría la oferta porque se ha frenado la construcción, de alguna manera la venta normalmente aquí en Neuquén una forma de ahorrar en una moneda dura o en una forma dura es el ladrillo, ¿no? Del neuquino normalmente los excedentes se generan, la inversión sobre todo en renta era una inversión fuerte y a partir de las complicaciones o la baja renta que generaban los alquileres se ha dejado. Entonces entiendo que en la medida que se pueda dar cierto tipo o sacar estas restricciones que generaba la ley de alquileres, puede aumentar la oferta y mejorar. Seguramente al principio va a haber, y de hecho se está teniendo, porque independientemente de la ley logra también que se vaya mucho a la informalidad, ¿no? También de alguna manera, y creo que también lo que estamos viendo en la política muy basada en lo fiscal que está tomando este gobierno, básicamente se termina sobrecargando sobre aquellos que pagamos impuestos y el 40 o casi 50% de informalidad va a seguir o se va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, creo que también, por un lado, en la medida que se dé cierta libertad, se va a lograr una mayor formalización del sistema y una mejor recaudación también, ¿no? En ese sentido. Le preguntaba, para que me quede claro, no lo había entendido bien. Ahora le voy a preguntar le quería hacer otra pregunta antes, que seguramente va a impactar mucho en su provincia, que tiene que ver con ganancias, la vuelta de ganancias. Es diputado de una provincia en la cual el sector petrolero tiene muchos trabajadores y son sueldos altos que se estima que volverían a pagar ganancias en su gran mayoría. Digo, ¿cómo cree que va a impactar? Iba a impactar fuerte porque además en la ley, en la baja de ganancias, se había contemplado el diferencial por zona desfavorable que tiene las provincias patagónicas, ¿no? Entonces, que era un tema, ¿no? Que generalmente se pagaba ganancias, muchas veces se terminaba diluyendo el diferencial ese por tener que pagar ganancias a los sueldos de aquí. No afectaría tanto a lo que es el Estado provincial en sus arcas porque hay una ley del año pasado donde el pago de ganancias que tendrían que hacer los empleados públicos lo termina afrontando el Estado provincial. Entonces, de alguna manera, el aumento de coparticipación, si fuera por el lado de impuestos a las ganancias, se lo terminarían llevando esta compensación por impuestos a las ganancias de los empleados públicos. Por eso también entiendo que el gobernador de nuestra provincia plantea que la compensación pase por vía de alguna manera, valga la redundancia, de coparticipar el impuesto al cheque y no por ganancias, ¿no? Porque de alguna manera se neutralizaría, serían más recursos frescos para la provincia en el caso que se tome el impuesto al cheque que fuera ganancias, que de alguna manera, primero que lo que decías, va una gran cantidad de trabajadores de la provincia tendrían que hoy no pagan, tenían que pagar impuestos a las ganancias, pero por otro lado se neutralizaría ese efecto en la provincia porque tendría que destinarlo a pagar impuestos a las ganancias de los empleados públicos de la provincia. Claro. Pablo, en ese caso, en el tema ganancias, el radicalismo tuvo una postura cuando se discutió este tema allá por el mes de agosto. Ahora, ¿hoy cuál sería la postura de la Unión Cívica Radical? Si en definitiva se anuncia retrotraer esa medida de lo que fue bajar en su momento el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. ¿Hoy el radicalismo acompañaría esta postura o esta medida que está planteando el presidente de la Nación, aunque sea por un año? Yo creo que es una discusión que hay que dar. Ayer, de alguna manera, no hubo una postura clara. Creo que eso tendríamos que hablar con nuestros gobernadores. Se nos congeló, ¿no? Ahí algunos gobernadores plantearon ahí se congeló, ¿no? Sí, como alternativa a retomar la coparticipación del impuesto al cheque, ¿no? Claro. Cheque, sí. En especial los peronistas, pero en un momento lo habían planteado todos porque Rogelio Frigerio había elaborado una propuesta en ese sentido en el final del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Sí. Que después no prosperó. Es más, es una propuesta que hizo el gobernador, hoy gobernador Frigerio, gobernador de Entre Ríos, que corrigió Kicillof. O sea, entre los dos terminaron armando esa propuesta, porque además hay una realidad respecto de lo que significa ganancias hoy en la discusión. Primero que para poder avanzar con ganancias, el costo político lo tienen que asumir los diputados, los senadores,
donde en su gran mayoría son de otras fuerzas políticas que no son el oficialismo. Con lo cual deberían ser ellos quienes voten eso. Sí, a ver, vamos nuevamente a la provincia de Neuquén, a ver si, ahora Pablo, a ver si nos podemos restablecer esta comunicación. Hablábamos de el impuesto de las ganancias y, bueno, las consultas con los gobernadores. Sí, justo me parecía que se me cortó la conexión, tuve que cambiar de dispositivo, parecía justo en el momento justo. Pero una pregunta compleja porque, como decía, hay que escuchar a los gobernadores, hacer una reunión con el presidente donde no llegó a haber definiciones, pero también, así como en su momento nos abstuvimos de votar, entiendo que tendrán que hacerse cargo aquellos que también en su momento tomaron la decisión, ¿no?, de bajarlo, porque de hecho el presidente actual en su momento votó a favor y ahora se dan cuenta que no debería ser así, fue usado también como un argumento de campaña, así que entiendo que va a ser una discusión que dar y tendrán que hacerse cargo también aquellos que tomaron la medida en su momento, y seguramente habrá que explicarla y ver que construir acuerdos con los gobernadores, como digo, nosotros también en este caso y en la medida que tenemos 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, 5 que son radicales, tendremos que conversarlos con ellos y a partir de la postura también iremos tomando decisiones, pero entiendo que deberían de alguna manera también hacerse cargo de este tema aquellos que en su momento lo votaron a favor, ¿no? Y hoy, por un cambio de realidad, les toca estar de otro lado. Y dijiste que vas a hablar también con el gobernador de Neuquén, con Figueroa, sobre este tema. Seguramente como diputado de la provincia de Neuquén tenemos que escuchar a nuestros gobernadores, ¿no? Independientemente del signo político, hay que escuchar las expectativas y las necesidades de nuestras provincias. Por supuesto, después tomaremos las decisiones, pero eso es, en ese sentido, nosotros como representantes de la provincia de Neuquén tenemos que buscarlo o velar por lo mejor para nuestra provincia, ¿no? Así ¿Con qué frecuencia seguramente ¿Con qué frecuencia te decía tenés ese diálogo con el gobernador? Porque, claro, justamente no es un gobernador de tu signo político. De hecho, competiste en las elecciones por el Ejecutivo Provincial contra él este año, porque, bueno, no es tan habitual, o por lo menos en otras provincias a veces no pasa eso, ¿no? No, tuvimos diálogo con el momento todavía no había asumido con la ley de GNL, donde yo en este caso la acompañé, que no así el bloque Juntos o el interbloque Juntos por el Cambio, pero yo entendiendo que era importante para nuestra provincia lo acompañé y en ese sentido yo creo que hay que dialogar. Básicamente la política se trata de eso, podés disentir, pero tenemos que dejar de lado las diferencias o estos enfrentamientos que pareciera que uno no puede hablar porque están en distintos frentes políticos y además una cosa es, ya las elecciones pasaron, quien resultó electo fue él y tiene que gobernar la provincia y tenemos, ojalá que les vaya bien porque todos los neuquinos estamos en el mismo barco, así que en ese sentido de parte mía y con él lo hemos charlado que se dará el diálogo o en la medida que lo que necesite la provincia iremos viéndolo y por supuesto después también uno tiene responsabilidad de los espacios políticos a nivel nacional, que es lo que nos da la verticalidad de nuestros espacios políticos y a partir de ahí tomaremos una decisión, pero yo creo que es importante el diálogo y entender las necesidades de cada provincia. En el caso nuestro que representamos a la provincia de Neuquén, por supuesto que tenemos que estar atentos a eso. Respecto de ese diálogo y el DNU que vamos a conocer esta noche y los proyectos de ley, digo, Neuquén es una provincia que con Vaca Muerta necesita mucha obra pública. En algún momento se hablaba de la forma en que llegaba arena a la zona de Vaca Muerta, a Añelo, lo que tiene que ver con la licitación para comprar los caños para los gasoductos, todo eso. Digo, el Gobierno Nacional dice que no va a haber más licitaciones. ¿Habló sobre eso con el gobernador para ver qué camino seguir desde lo parlamentario, a ver si se puede hacer algo? No, en ese sentido no hemos tenido diálogo, sí venimos planteando, en el caso mío, presenté un proyecto que había sido presentado anteriormente por el senador Pereira, sí, de nacionalizar las rutas que llevan a Vaca Muerta, entendiendo que es estratégico para la energía del país y hoy puede ser un gran motor de la economía de Argentina. Está lo que he escuchado que ha dicho el gobernador también va en línea con eso y
y entendemos que hay que buscarle la forma de encontrar. ¿Las rutas son de la provincia? ¿No es una ruta nacional la que llega ahí a Añelo? ¿Es una ruta provincial? Es la ruta provincial 7 la que lleva Añelo, y nosotros estamos pidiendo también que la ruta 6, que actualmente una gran parte es de tierra, que viene desde La Pampa y entra por Rincón de los Sauces, que es una zona donde se va a desarrollar mucho ahora porque es la ventana de petróleo hacia el este de la provincia de Neuquén. Vaca Muerta tiene más petróleo, casi petróleo. En la zona de Añelo es petróleo y gas mezclado, y hacia el este, que Vaca Muerta llega casi hasta el límite con Chile, tiene el gas seco, la ventana de gas seco que se llama. Y si uno entrara por La Pampa, que se acortan, primero que se acortan los caminos, pero también se descomprime la ruta 7, que es la que hoy está teniendo una gran presión de tránsito, y es la que conecta Neuquén con Añelo. Sería una forma también de descomprimir lo que vienen, las arenas que vienen del norte, lo que hace a caños, infraestructura, que realmente la proyección de crecimiento de Vaca Muerta, ayer anunciaba Tecpetro la posibilidad de la construcción de una planta separadora en Tratayén de gas para mandar los gases ricos para exportar los gases ricos, lo que hace propano, butano y etano, vía un oleoducto que iría hasta Bahía Blanca, e inyectar el resto del gas en gasoductos para el consumo interno del país. Es una planta que procesaría casi el doble de lo que produce hoy Tecpetro, ¿no? Aumentaría mucho la producción, y sumado al proyecto de GNL que está planteando YPF con Petronas, haría que en pocos años, en 5 o 6 años, habría que duplicar la producción actual de Vaca Muerta, que se hizo en 12, 13 años, ¿no? Así que realmente la infraestructura sería una de las grandes limitantes a futuro, no solamente las rutas, sino también lo que hace a viviendas y posibilidades de parques industriales, otro tipo de servicios que necesita también la actividad. Así que en ese sentido hoy vemos como una gran limitante y un gran problema el desarrollo de infraestructura, y esto que se ha dicho que la obra pública no la va a financiar de alguna manera el Estado, entendemos que habrá que encontrarle la forma. Los privados pueden estar dispuestos en la medida que haya transparencia en la administración y de cómo se maneje, y si no, obtener financiamiento, o la provincia con una buena administración de los recursos, porque de hecho tiene una gran cantidad de recursos propios la provincia, que hoy se destinan casi el 82% a pagar sueldos y casi el 97% va a gastos corrientes. Si se hiciera una buena administración de los recursos, también la provincia debería tener disponibilidad de dinero como para hacer obra pública propia, ¿no? Bueno, en las últimas horas el gobernador de la provincia de Chubut, que pertenece al partido al PRO, Ignacio Torres, también planteó, primero, dejar un poco sin efecto las intenciones de privatizar YPF, y segundo, reinvertir en lo que tiene que ver con Vaca Muerta principalmente, pensando en este punto central que tiene que ver con la obra pública. Seguramente daría la sensación que ese pudo haber sido uno de los temas que se haya hablado, a lo mejor en particular, entre los gobernadores patagónicos y el presidente Javier Milei, o algún integrante del gabinete de Javier Milei. Entiendo que sí, como decía antes, que Neuquén o Vaca Muerta tiene la posibilidad de mover la aguja realmente del país y generar los dólares que el país tanto necesita, pero para eso hay que invertir, no solamente la inversión privada en producción y en transporte, sino también en la infraestructura anexa y conexa. Así que entiendo que es una discusión que habrá que dar. Por supuesto que al principio un gobierno nuevo que quiere restringir gastos se toma medidas generales, pero creo que hay que ver temas como esto y que realmente son inversiones que rápidamente pueden aportar a que el país salga adelante o se generen divisas, y seguramente también puede haber privados en la medida que se generen las condiciones que hagan la infraestructura necesaria. De hecho, el del Val, con empresas privadas, está construyendo un ducto para poder exportar petróleo por vía del puerto de Sierra Grande, y seguramente si se dan las condiciones, lo que pasa es que hay que dar estabilidad a mediano y largo plazo, hay que generar las condiciones para que se pueda hacer. Y por otro lado, creo que lo que nombrabas de YPF, creo que son discusiones que es importante darlas y no tan fácilmente decir, porque es una tentación, ¿no? Ya lo vivimos en los 90, de vender las joyas de la abuela para poder financiar la coyuntura. Y creo que hay que hacer análisis a mediano o largo plazo de estas cuestiones, y si hubiera que vender algo, creo que justamente no es YPF, que tiene un potencial de dar rentabilidad alta en estos próximos años, y hay que evaluarlo bien. Además tiene un sentido estratégico para provincias como la nuestra, que además
se habla de privatizar cuando es una empresa privada, ¿no? Que tiene, lo único, tiene el 51% de las acciones el Estado, pero básicamente es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene un manejo, tiene que rendir cuentas como cualquier empresa privada ante el directorio y ante los organismos de control de las bolsas de valores. Recientemente se unificó el bloque del radicalismo acá en la Cámara de Diputados. Tu línea interna es evolución, ¿no? en el partido, que justamente, bueno, tanto en la jefatura del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, como en el Comité Nacional, Martín Lustó, vienen de ahí. Pero, digamos, hay una diferencia en cuanto al tono del discurso de ellos dos, en cuanto al posicionamiento, ¿no? De Loredo parece más cercano, más afín al gobierno, Lustó más crítico, no sé si tendrá que ver con el rol de cada uno, pero te quería consultar, bueno, cuál es el posicionamiento del radicalismo, ¿no? En esta nueva etapa del bloque. Creo que de alguna manera, bueno, Martín Lustó para nosotros es algo importante que esté presidiendo el partido, es una renovación de un partido centenario, pero como dice la juventud radical, nuevos vientos soplando viejas banderas de alguna manera. Entonces, creemos que es importante la renovación y seguramente este esquema donde Rodrigo de Loredo llega básicamente con el apoyo también de los gobernadores, no solamente, y de hecho hubo un cuestionamiento, ¿no? De que alguien que venía de evolución de alguna manera presida, pero logró el consenso de los gobernadores y de distintos actores como para presidir el bloque. Y creo que lo que se viene ahora es justamente un equilibrio entre los gobernadores que tienen responsabilidad de sus provincias, y tenemos 5 gobernadores radicales en provincias importantes, los bloques del Congreso que vamos a tener una función muy importante en las discusiones que se vienen, y la presidencia del partido. Creo que justamente, y es muy reciente la asunción de Martín Lustó, pero creo que ahí se va a generar un equilibrio y una discusión importante. Somos un partido justamente de no esquivarle a las discusiones, y creo que esto que se dio el viernes pasado en el partido para llegar al consenso de que sea Martín el presidente, y de alguna manera habrá que trabajar también en mesas de diálogo para ir de alguna manera compensando esto, ¿no? Tenemos los intendentes de cerca de 500 localidades del país, tenemos los 5 gobernadores dentro del partido, pero a su vez el bloque de 35 en diputados, el bloque del Senado y el partido. Creo que ahí es donde van a pasar discusiones, y justamente ese equilibrio creo que nos va a ir forjando de alguna manera las posturas del partido a futuro, y seguramente también con la cierta autonomía que va a tener los diputados, porque tampoco no es que solamente respondemos a los gobernadores, sino que muchos que no tenemos el gobierno provincial de nuestro color, que también tenemos que tener respuestas o tenemos que tener condiciones para nuestros de alguna manera habitantes de nuestras provincias. Así que creo que va a ser un esquema interesante, y bueno, hay que dar un poco más de rodaje a esto, que es muy reciente lo de Martín, y creo que se van a ir justamente acomodando, consensuando posturas en común. Una consulta, agrego, sobre la cantidad digamos, el número del bloque del radicalismo, que en la página figuran 34, pero ustedes hablan de 35. ¿Hay alguno que falta asumir o por qué esa diferencia? En principio depende, en principio hablamos de 35, sí, puede ser 34, hay que ver ahora cómo está, pero estábamos en 35, ahora la verdad que no tengo presente en estos días. Sí, está instalado que es 35, pero en la página figuran 34. Bueno, habrá que ver es chica la diferencia. Después, bueno, las discusiones que están dando con otros espacios, pero que hoy todavía es muy incipiente, y bueno, de alguna manera creo que también una discusión importante que se tiene que dar en el Congreso con el presidente de la Cámara de Diputados es cómo se van a conformar las comisiones, ¿no? Porque si es por bloque o de alguna manera por interbloques o uniones de espacios, creo que va a cambiar bastante la composición y de alguna manera la posibilidad de tener gobernabilidad o no de este gobierno, valga la redundancia, ¿no? Una pregunta respecto a esto último, diputado. ¿No habían acordado y votado que era por el sistema DONT y por bloques? Sí, pero alguna discusión o cuestionamientos. Creo que eso es justamente lo que se va a estar discutiendo, porque de alguna manera, si fuera, no se tuvo en cuenta, o de alguna manera había un acuerdo entre el PRO, Unión por la Patria, y el oficialismo, sin haber hablado. De hecho,
cuando se hizo el conteo, la vicepresidencia segunda quedó en manos del radicalismo, Sí. en conjunto con una unión transitoria, digamos, con otros bloques, ¿no? Así que en ese sentido creo que es una discusión que hay que dar, y también que creo que hace a la posibilidad de tener una mayor amplitud en la toma de decisiones y no tener tantos condicionamientos al Ejecutivo actual, ¿no? Claro. Respecto de esto, perdón, respecto de esto que usted decía de los armados, Juntos por el Cambio no existe más como tal. No, ni interbloque, digo, ¿con qué otro sector, además de la coalición cívica, están en conversaciones? En principio, no sé si habrá conversaciones. Esta semana yo estoy en Neuquén, no he ido, pero hay sectores que pueden ser afines, como es Cambio Federal, los sectores del medio que llaman normalmente, ¿no? Que habrá que ver cómo se reposicionan o de qué manera se acomodan, porque también en esto de las comisiones, a medida que haya bloques muy chicos, no tienen posibilidad de participar en comisiones, y eso termina dando ventaja a aquellos bloques mayoritarios y que también quedarían con una composición que muy cerca de tener mayoría en las comisiones, y que de alguna manera podían complicar la posibilidad de que avancen en construcción o en avances en tratamiento en comisiones de leyes del oficialismo, ¿no? Que un oficialismo que llega con... Bueno, ahí también vamos a tener un tema de números, ¿no? Algunos hablan de 37, 38, 39 diputados. Es un tema que también no está claro, y que es el 15% de la Cámara de Diputados y menos del 10% en senadores. Entonces, también creo que es muy importante esta decisión de cómo se conformen las comisiones, para de alguna manera poder tener discusiones y no llegar condicionados el gobierno actual. Claro. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. El diputado Pablo Servi, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Neuquén. Bueno, las expectativas esperando los anuncios en la cadena nacional por parte del presidente Javier Milei, conocer el texto del tan mencionado tantas veces decreto de necesidad de urgencia con medidas, y después de eso vendrán, seguramente en los próximos días, ya los anuncios más formales de lo que tiene que ver con el envío de proyectos aquí al Congreso Nacional. Sí, la convocatoria a extraordinarias, Sí. Y como se hace habitualmente, ya con la lista, con el Con la temario. lista, claro. Y ahí hay que ver el tema ganancias. ¿Estará Sí. ganancias? ¿No estará ganancias? Sí, eso aparentemente... ¿Habrá otra alternativa? Yo hoy consulté al bloque del oficialismo, a la Libertad Avanza, que me dijeron, ayer tuvimos reunión de bloque, fue muy buena reunión de bloque, que participó el propio presidente de la Cámara. Sí, que fue, sí, que había Martín dicho. Menem. Se están buscando alternativas, el gobierno está buscando alternativas. Sí, pero ayer los gobernadores salieron de la reunión con Milei convencidos de que el oficialismo está decidido a avanzar, a reponer el impuesto por un año. Claro. El peronismo, como decíamos antes, busca como alternativa la coparticipación del impuesto al cheque, pero no los gobernadores agrupados en Juntos por el Cambio, o lo que era Juntos por el Cambio, como decía David, hay que ver si existe o no. Los gobernadores dicen que esos 10 por ahora intentan funcionar como un bloque. Dicen que desisten de la coparticipación del impuesto al cheque porque el gobierno no está de acuerdo, pero que aparentemente lo que dicen es que en la reunión con Milei acordaron que el costo político lo va a asumir el presidente. En el mensaje grabado, por lo menos eso es lo que transmiten los gobernadores de Juntos por el Cambio. En el mensaje en cadena nacional, vamos a ver el contenido. Él es como que se va a poner al frente, más allá de que después, como decía David, los que votan son los legisladores. Pero bueno, ellos no están decididos, resolvieron los gobernadores Juntos por el Cambio, no plegarse a esta movida del peronismo de ir con avanzar con coparticipación del impuesto al cheque. Hay dos cosas respecto de esto. La primera tiene que ver con que el gobierno lo que plantea todo el tiempo es que hay que llevar adelante un ajuste fiscal porque dice que hay que reordenar las cuentas.
Con el impuesto al cheque, con participar el impuesto al cheque para el Ejecutivo, que subió impuestos vía retenciones, por ejemplo, y bajó gastos vía subsidios. Con participar el impuesto al cheque significaría perder fondos. Están asignados al ANSES, ¿no? Claro, y traer de vuelta ganancias significaría no solo no perder fondos, sino incrementar la recaudación sobre la base de un conjunto de personas que hoy no tributan y que van a empezar a tributar. Claro. Ahora, la duda que yo tengo respecto de lo que dice... Y que además va a oxigenar a las provincias. Pero por eso, pero es crear un impuesto nuevo que hoy no existe y sobre ese impuesto es el que se le va a dar a las provincias, pero además va a quedar un resto que va a ser ingresos. Claro. Con lo cual genera eso. Segundo, bueno, lo del costo político, digo, por más que hay que ver qué es lo que dice el presidente Milei, porque hasta ahora lo que dicen es, no nos gusta hacer esto, pero hay que hacerlo. Y además dijeron, Caputo, ese era el enojo de los gobernadores, lo están pidiendo ellos, los Claro, lo están gobernadores. pidiendo Encima ellos, le traspasaban el costo político. Los gobernadores, los gobernadores del peronismo ayer dijeron, nosotros no pedimos esto, nosotros pedimos cheque, no pedimos ganancia. Los gobernadores de Juntos por el Cambio no dicen nada, no dicen si piden cheque o si piden ganancias. En todo caso, irán viendo. Sí, lo que transmitieron es que cheque ya no, Sí. si no lo quiere el gobierno. Claro. Y que bueno, que acompañarán ganancias. Claro. Pero, digo, Están discutiendo también cuánto va a ser el mínimo no imponible, ¿no? pero el punto es ese, digo. El gobierno dice que va a ser por un año. Pero el proyecto, supuestamente, en el que está trabajando el gobierno, dice que es un impuesto que se actualiza al año. Claro. Con lo cual, con los niveles de inflación que se están previendo, que el propio gobierno prevé, el gobierno prevé niveles de inflación que van entre el 90 y el 100% para el primer trimestre del año que viene. Lo más probable es que si vos pones un número estático, todo el tiempo tenga gente entrando a pagar el impuesto a las ganancias por la propia dinámica de las paritarias. Entonces ahí empieza otro conflicto que los diputados que vienen del sindicalismo no van a querer avanzar en esa línea, porque ya no son los gobernadores, sino que los diputados de extracción sindicalista van a decir, no, bueno, si vamos a volver a poner ganancias, el titular de la bancaria. Palazzo, me salía el diputado Palazzo. El diputado Palazzo, el número que se está hablando es de 1 millón de pesos. Un trabajador que ingresa hoy en el mundo bancario tiene un salario básico de 800.000 pesos. Con lo cual lo más probable es que en poco tiempo esté pagando ganancias. Exacto. Entonces habrá que ver ahí si el gobierno no solo reinserta el impuesto a las ganancias, si además de eso modifica las escalas. O sea, ¿esto qué significa? Que si aquel que se pasa un 5% del límite de ganancias, vamos a suponer, paga solo un 5% y no salta derecho al 35%, porque ahí va a ser mucho más difícil la discusión. Pero el gobierno cree que entiende que tiene los votos. Me parece que los gobernadores no le aseguraron los votos. Simplemente le aseguraron que iban a discutir el tema. Claro. Bueno, hay que sumar los diferentes bloques, exceptuando lo que es Unión por la Patria, que ya tiene una postura clara de rechazo, a partir no solo ya de una postura anterior, porque lo había planteado Palazzo antes de la reunión de Milei con los gobernadores, sino después de la reunión de los gobernadores, donde los propios gobernadores también, por un documento, rechazan cualquier modificación o retrotraer lo que fue la sanción de ganancias. Eso por un lado. Entonces hay que dejarlo a un lado. Hay que dejar a un lado al Frente de Izquierda, que ya adelantó, el salario no es ganancia, lo volvió a repetir en las últimas horas la diputada Romina del Pla. Hay que empezar a ver el resto de los bloques. Ahí es donde me parece está viendo el oficialismo de empezar a sumar a los diferentes bloques donde también hay representación de los gobernadores. Hay algunos bloques específicos donde los gobernadores tienen mucho peso, ¿no? Entonces, me parece que sumando esos, ahí está la Libertad Avanza cerca de tener el número. Pero habrá que esperar a ver, me parece, esperar a lo que van a hacer en definitiva los anuncios y la cadena nacional, ¿no? del presidente de la Nación, Javier Milei.
Una cuenta, Fernando, sí. que hacen sobre este tema es los bloques que votaron en contra del proyecto en septiembre. Con esos bloques está muy cerca ya en la Cámara de Diputados de reunir el quórum. Eso es más la libertad avanza, no más el oficialismo. Bueno, parte lo dijo recién Servi. Claro. No solo dijo que había una postura evolución radical que se abstuvo. Sí. ¿No? Se abstuvo los diputados de los que no Evolución acompañaron son los 34 radicales, los del PRO. El PRO está muy cercano al oficialismo, ¿no? La mayor parte del PRO, por lo menos, que son unos 40, ahí tenés 75, más los casi 40 de la Libertad Avanza, más el bloque de Pichetto, que estaban Juntos por el Cambio, que tampoco acompañó el proyecto. Ahí están medianamente cerca. Ahí ya va llegando. ¿No? Ahí va llegando. Y además algo que dijo Pablo Servi, hablándole a Unión por la Patria, se tienen que hacer cargo los gobernadores de lo que votaron cuando eliminaron ganancias. Al peronismo, ¿no? Le está hablando. Al peronismo, en definitiva, respecto a la falta de financiamiento que hoy están sintiendo las gobernaciones provinciales. Así es. Bueno, Martín, ahí estás ubicado. El tema tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia. Hoy vamos a conocer. Me parece que más allá de algunos decretos que está firmando DNU, que está firmando el presidente, hoy va a firmar el decreto. Así es. Y bueno, el gobierno va a tratar de enviar por decreto lo que considere que pueda hacerlo por esa vía. El resto, como decíamos antes, va a ir en paquetes de proyectos, pero no es que no se tratan en el Congreso los decretos, no tienen un tratamiento distinto, como sabemos, pero tienen que pasar por la comisión bicameral, que está especialmente dedicada al área. Tienen un análisis ahí con una composición de todos los bloques, tanto de diputados como del Senado, y después se tienen que tratar en el pleno de las dos cámaras. Para que un decreto sea rechazado, algo que nunca pasó, tiene que ser votado en contra por las dos cámaras del Congreso. Lo que hacen los oficialismos siempre es asegurarse el aval de una de las cámaras, por lo menos, o que no lo rechacen, que no se trate. Entonces, ahí el DNU se mantiene vigente. Vamos a repasar la normativa para el tratamiento de los decretos. Por un lado, esto está dispuesto por la Constitución Nacional y también hay una ley específica. La Constitución lo que dice en el artículo 99, inciso 3, es que el Poder Ejecutivo, esto como marco general, no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede meterse en otro poder que es el legislativo, pero vamos a la próxima placa, da algunas pautas para los DNU. ¿Cuándo puede dictarlo el presidente y los ministros? Cuando hayan circunstancias excepcionales, dice la Constitución, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución. Ya esto, genera una discusión si en este caso esto se cumple o no. Para la sanción de las leyes, y no se trate de normas, también pone excepciones fuertes que regulen materia penal, tributaria, por eso, por ejemplo, el aborto no podía estar, ni por DNU ni por un plebiscito. Tributaria, electoral, el caso de la eliminación de las PASO o la boleta única electrónica tampoco puede ir por decreto, o de regímenes de los partidos políticos. En esos casos, no podrá, salvo esos casos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de los ministros. Eso dice la Constitución. Lo que están evaluando, por eso también hubo bastante demora, se tomó su tiempo el gobierno para que el contenido del decreto encuadre en todos estos requisitos, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Esto es un artículo, un texto que se incluyó en la reforma del 94. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, cuya composición deberá respetar la proporción, esto está en discusión en este momento, ¿no? En las dos cámaras, respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Esto es lo que dice la Constitución, como para que se trate con celeridad los decretos. Como sabemos, esto no ocurre. Desde el 94 de esta parte, lo que pasó es que en la costumbre del funcionamiento de las cámaras, ni la bicameral ni los plenos del Senado de Diputados cumplen con estos plazos. La bicameral este año se reunió bastante poco y bueno, casi muy pocos decretos se trataron en las cámaras. Hay que ver si con esta composición del Congreso, que el oficialismo, como sabemos, no tiene mayoría como para bloquear ese avance en el tratamiento, bueno, si hay una discusión más dinámica sobre estos decretos. Va a depender un poco del contenido, como decía Servi, ver qué contienen los decretos, qué dicen cada uno de los bloques, si hay un acuerdo entre los bloques de la oposición para tratarlos rápidamente o por lo menos con los plazos que dicta la Constitución, primero en la bicameral y después en el recinto. También hay una ley en la Constitución, lo que se fijó es que tenía que discutirse y sancionarse una ley específica, y eso pasó bastante tiempo después de la reforma del 94. En julio de 2006 se sancionó la ley 26.122. Dice textualmente que la Comisión Bicameral Permanente va a estar integrada por 8 diputados y 8 senadores, designado por el presidente de las cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios. Esto es lo que está en discusión en este momento en la Cámara de Diputados. En el Senado ya hubo una votación en el recinto por este tema, respetando la proporción de las representaciones políticas, y la presidencia de la comisión, también dice la ley, va a corresponder un año a cada Cámara. Este año fue Marcos Clery, diputado del Frente de Todos, así que el año que viene va a tener que ser un senador. Y también ahí está en discusión, parece que va a quedar para el oficialismo, más allá de que la representación es bastante menor. En el Senado son 7 senadores de un total de 72, menos del 10%. Sí, igual tienen otro problema también en esto que tiene el Congreso de la Nación, que hay muchas normas que son de usos y costumbres, claro, que es que las bicamerales no son presididas nunca por un legislador recién llegado. Y el problema es que La Libertad Avanza, todos, absolutamente todos, son todos legisladores recién llegados. Claro. Entonces se supone que, manteniendo la idea esta de los usos y costumbres, no podría ninguno, no importa si es diputado, no importa si es senador, asumir al frente de la bicameral. Claro. La única que podría ser sería Carolina Píparo. Pero no es del bloque de La Libertad Avanza. No es del bloque de La Libertad Avanza, pero además, más allá que tiene una alianza, un acuerdo, este año o el año que viene le corresponde al Senado. Le corresponde al Senado. Sí, le corresponde al Senado, claro. Marcos Clery va a estar terminando, ya terminó su gestión ahí en la comisión. Le corresponde al Senado. Bueno, hay que ver si ahí el bloque de los 39, y entran en la discusión de cómo es la representación. Lo que pasa es que ahí ya está la representación, ya está hecha. Son de las fuerzas políticas. Claro, 5. Es medio raro de cómo se parma, porque son 3 de Unión por la Patria, que uno podría decir 3 de la oposición. Claro. Más 5 de los cuales ahí está el PRO, la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza y los partidos provinciales. Claro. De todos esos salen 5. Y está Carambia, que no tenía despacho. Y está Carambia, que no tenía despacho. Anda buscando despacho. Sí, el uso y costumbre dice que no lo puede presidir, que generalmente no lo preside, pero no es algo escrito, alguien que acaba de asumir, y nunca pasó que un oficialismo pase de 0 senadores a tener senadores, así que hay que ver si la decisión política es que la presida el oficialismo, como también es una costumbre, la presidirá alguno de esos 7. Si no, el espacio, como decíamos, que está más cerca del oficialismo, que es más que aliado, ¿no?, que es casi oficialista, es el PRO. Claro. El PRO que responde. Hay varios PRO, también como todo espacio en este momento está fragmentado, pero tanto el espacio que responde a Mauricio Macri como el sector de Patricia Bullrich, que directamente es funcionaria del gobierno, no ministra de Seguridad, son prácticamente oficialistas. Esa puede ser la alternativa
que lo presida un senador del PRO que ya tenga mandato. Por último, para derogar un DNU se necesita el rechazo de ambas cámaras y eso es lo que nunca pasó. El peronismo, cuando fue gobierno, siempre tuvo control del Senado, en mayor o menor medida, pero siempre los pudo frenar en el Senado. A Mauricio Macri tampoco le bajaron un decreto, tampoco a Alberto Fernández, así que bueno, hay que ver si... También es una costumbre que los decretos no se derogan, no los deroga el Congreso. Claro. No Este es muy consigue. particular. Hay que ver este escenario, claro que el oficialismo tiene, como decíamos, una baja representación parlamentaria. En este inicio, bueno, arranca con apoyo, ¿no? Estábamos recién haciendo el cálculo que Ganancias probablemente lo pueda aprobar. Hay que ver el tema de los decretos. Claro, digo, teniendo en cuenta que el primer decreto que va a firmar Milei, digo, ni Macri, ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Néstor Kirchner firmaron un decreto de esta magnitud. Claro. Digo, con lo cual, uno podría decir, bueno, hay un decreto por el cual se deroga una ley, hay un decreto por el cual se crea algo. Pero este es un decreto que, según lo que viene diciendo el oficialismo, es tan pero tan grande que puede ser que el que te apoya para una parte no te apoye para otra parte. Claro. Entonces es como medio complicado. Digo, pensemos en un senador de una provincia petrolera, patagónica. Por ahí te apoya en una parte del decreto que dice que, no sé, hay que bajar las contribuciones patronales. Pero te apoya en otra parte del decreto donde dice que hay que privatizar YPF. Claro. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede tratar eso? Pero ¿no? para bajar un decreto, lo que tiene que hacer es rechazarlo. No, pero está bien. Si no lo apoyan, si no se trata, el decreto queda se ahí, mantiene. Eso está claro. Lo que digo es Entonces, que tendría es que tan reunir... grande lo que quiere hacer el gobierno que no es un solo tema. No es un decreto sobre una sola son temática. varios, claro. Entonces, la misma persona que puede estar de acuerdo con una parte del decreto puede estar en desacuerdo con otra Claro, parte. pero lo que importa es el desacuerdo. Y para que bajarlo, tienen que reunir, en cuanto al desacuerdo, mayoría en las dos cámaras. Sí, claro, Eso sí. es lo difícil. Claro. Con Mauricio Macri, por ejemplo, primero el nombramiento de 2 jueces de la Sí, Corte sí. por decreto. Y después otro tema importante fue la ley de medios. Sí. La modificación de buena parte de la ley de medios por decreto, que eran 2 temas muy sensibles. Tampoco esos decretos se derogaron. En el caso de los miembros de la Corte, hubo un acuerdo para que después los enviara los pliegos al Senado. Y retirar a los decretos. En el caso de la ley de medios se mantuvo, Claro, que era para el exactamente. kirchnerismo una cuestión muy sensible. Bueno, ahí en el DNU, uno de los puntos que se habla es la derogación de la ley de alquileres. Claro. La derogación de una ley se deroga por otra ley. Ujú. Sí, No se deroga por un DNU. por un decreto. ¿No? Entonces ahí va a haber Digo, seguramente situaciones que se van a generar controversias Sí. entre lo que mande Y judicialización también, ¿no? judicialización, obviamente. La parte de la reforma laboral ya los gremios, la CGT, Claro. adelantaron que lo van a judicializar. Claro. Sí, por eso digo, es como muy extenso. Hay que verlo, digo, esto es lo que viene anunciando el gobierno que va a hacer, con lo cual cuando por ahí hoy a la noche nos encontramos que en realidad son 25 decretos todos juntos de diferentes temas. Claro. No se sabe. Pero a mí me parece que es como va a tener muchas particularidades si se hace como dicen que lo van a hacer, que Claro. es un solo decreto. Porque deroga leyes, cosa que es muy compleja, porque modifica regímenes laborales, algo que también es muy complejo. Digo, eso me parece que va a generar una discusión muy, muy fuerte. Digo, la ley de alquileres, no todos los diputados de la Unión Cívica Radical están de acuerdo con derogarla. Claro. Para nada. Y entonces, digo, si llega a ir al recinto, no todos los diputados van a estar de acuerdo con votar a favor del decreto. Digo, me parece que es un Vamos poco a ver. complejo. Vamos a ver qué es lo que sucede. En principio nos vamos a ir a una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. Las expectativas que hay, no solo nuestras, sino también de todo el Congreso y de la ciudadanía en su conjunto respecto a los anuncios que en la noche de hoy va a hacer el presidente Javier Milei. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida.
Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. ¿Viste? Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la 3ª edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces.
DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Esta va a ser mi última vez, así que además de agradecerle a cada uno de los periodistas, también le quiero agradecer a cada uno de los productores que llaman por teléfono, que muchas veces preguntan de los mobileros cuando estamos en la sesión o en las reuniones de comisión, que siempre han sido muy respetuosos conmigo y muy considerados en un montón de situaciones, así que solo agradecimientos absolutamente a todos. Gracias. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Repetimos una jornada en la cual hay mucha expectativa por los anuncios del presidente Javier Milei, por las medidas que se van a adoptar y lo que puede llegar a suceder, que tiene que ver con diferentes proyectos que puedan empezar a ingresar a este Congreso Nacional y particularmente a esta Cámara de Diputados de la Nación, y retomar de esa manera lo que es la actividad parlamentaria, porque después de lo que fue el 10 de diciembre, cuando quedó inaugurado el nuevo periodo constitucional de Javier Milei, con el ingreso de los nuevos diputados, las nuevas diputadas nacionales, estamos en una situación en la cual hay que convocar a sesiones extraordinarias y ahí sí empezar a trabajar en lo referido no solo a la tenencia de proyectos, sino también en lo referido a la conformación de diferentes comisiones para llevar adelante esos debates en comisión primero y después en lo que va a ser la apertura del recinto en esta Cámara de Diputados. Pero hablando de actividad, vamos a compartir actividad del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en las últimas horas estuvo reunido con una delegación de legisladores del Parlamento Europeo que están visitando la República Argentina. Ahí tenemos algunas imágenes que tienen que ver con la presencia del presidente de la Nación, del presidente de la Cámara de Diputados, ahí en el Salón Delia Parodi, con representantes del Parlamento Europeo, pero también estamos viendo representantes de diferentes partidos políticos. Martín Menem, que encabezó un encuentro con la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Mercosur. La reunión que se realizó en el salón, como dijimos, en el Delia Parodi del Parlamento Nacional, en representación de la Cámara Baja, estuvieron los diputados Fernando Iglesias del PRO, Lorena Villaverde,
de La Libertad Avanza, Mercedes Llano de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, también del oficialismo, y Carlos Fernández de Innovación Federal. Además participaron los diputados electos del Parlasur, Jorge Santilli y Miriam Niveiro. Durante la reunión, el titular de diputados transmitió el interés del oficialismo de avanzar en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Martín Menem dijo que la Argentina ha sido muy cambiante. Somos una fuerza política que tiene 2 años de longevidad. Tenemos una legitimidad popular, como indica el balotaje del 19 de noviembre, pero no así una legitimación parlamentaria, explicó el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para alcanzar este acuerdo y ratificar los lazos comerciales y de cooperación. Argentina necesita abrir sus puertas al mundo, añadió. Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara les pidió a los parlamentarios europeos que cuenten con toda nuestra voluntad para que este acuerdo pueda encaminarse lo más rápido posible. El titular de la delegación europea, Jordi Cañas, consideró que el encuentro tuvo como objetivo un ejercicio de diplomacia parlamentaria. Nuestra función es estrechar los lazos del Mercosur, conocer la visión de qué momento vive la Argentina y sus oportunidades, argumentaron. Ahí tenemos imágenes, la imagen de Jordi Cañas, ahí está el catalán del Parlamento Europeo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en lo que tiene que ver con esta actividad oficial realizada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Temas que tienen que ver con la Unión Europea y este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, no solo en esta discusión, ¿no?, que se dio aquí en el Congreso Nacional. La canciller Diana Mondino, que por estas horas está en Francia, también está hablando de este tema. Sí. De avanzar en lo que tiene que ver con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Que es dificultoso porque tienen que estar todos los miembros, sí, claro, del Mercosur, todos los países de acuerdo. Ya Mauricio Macri había iniciado en ese sentido el camino. Después, con la presidencia de Alberto Fernández, se frenó. Ahora, bueno, hay que ver. Como dijo Martín Menem, es un gobierno con mucho apoyo en el balotaje, por lo menos, de las urnas, pero con no tanta legitimidad, usó textualmente, ¿no? Parlamentaria, porque claro, hasta hace unos días tenía apenas 3 diputados y ningún senador. Así que bueno, sí, va a tener que, en el caso de que quiera avanzar en este sentido, va a tener que hacer muchos acuerdos. Los diputados que estaban ahí presentes, hablabas de la conformación de las comisiones, son candidatos seguramente a integrar la de Relaciones Exteriores. Sí, ¿no? Parecería, ¿no? Sí. Parecería. Fernando Iglesias ya estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, ¿no era titular? Y me parece que era titular de la Comisión del Mercosur. Del Mercosur. Ah, del Mercosur. Relaciones Exteriores estaba Eduardo Valdés, que posiblemente quiera continuar como en Relaciones Exteriores. Seguramente. Ahora también se suma en el bloque, dentro de la oposición de Unión por la Patria, Santiago Cafiero. Claro. Pero Martín Menem ayer fue claro, la discusión de las comisiones que no tengan que ver con estos proyectos que envíe el presidente Milei aquí al Congreso, pasa todo para marzo. Sí, sí. Bueno, normalmente sucede de esa manera. El proceso de conformar comisiones es bastante largo, en el sentido de que es una discusión complicada, y más teniendo en cuenta la cantidad de bloques que hay ahora. Exacto. Hay muchos más bloques. Antes de meternos en lo que tiene que ver con la conformación de comisiones, y ahí tenemos las imágenes que señalábamos anteriormente, de lo que fue la reunión del presidente de la Cámara, Martín Menem, con la delegación del Parlamento Europeo. Vamos a compartir testimonios de esa actividad. Un balance extraordinariamente positivo. Nos hemos reunido con gobierno ayer, hemos reunido con la sociedad civil, nos vamos a reunir con sindicatos, y era una obligación para nosotros reunirnos con los representantes democráticos del pueblo argentino. Tenemos una reunión con el Senado, la hemos tenido con el Congreso, y una oportunidad estupenda para intercambiar opiniones sobre un elemento que nos une ahora mismo, que es el acuerdo de Mercosur, la necesidad de impulsarlo, de aprobarlo y de ratificarlo como el instrumento de diálogo político, de cooperación y comercial que tanto Europa
Europa, como Argentina, como el Mercosur necesitan para avanzar en un futuro de prosperidad compartido, ¿no? Entendemos que claramente tenemos la oportunidad en Argentina de empezar a escribir una nueva parte de la historia, y esto quedó claro en este primer gesto. Fíjate vos que en esta agenda tan completa y tan prematura, por decirlo, ¿no?, de cara a que hace muy pocos días que hemos asumido, estamos ya con estos nexos que ya han sido abiertos propiamente por el diputado de Juntos, que es Iglesias, con esta comisión increíble que, bueno, vamos a tratar de apostar a ello y a que la apertura del mercado en el Mercosur, la Argentina, tenga un gran protagonismo. Bueno, fue una reunión muy positiva. La delegación europea es una delegación pluralista de diferentes nacionalidades y de diferentes sectores políticos, ¿no? Estaban desde el Partido Popular Europeo a Renew Europe, que son liberales, socialdemócratas, y había un consenso muy grande. Es la comisión de Mercosur, o sea, los diputados especializados en el tema de Mercosur, que vinieron a tratar el tema del acuerdo. Y hubo un acuerdo, por lo menos entre los grupos participantes, de que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es muy beneficioso. Resta dar un paso adelante por parte de los gobiernos, de firmar los dos documentos complementarios, y después se irá a la ratificación parlamentaria, en la que nosotros pensamos apoyar fervientemente. Creemos que es un gran paso adelante. Ahí estaban las diferentes opiniones, las diferentes voces. Cerraba lo que tiene que ver con las repercusiones el diputado Fernando Iglesias, que estuvo presidiendo la comisión del Mercosur. Es posible que a lo mejor sea propuesto por los diferentes bloques, principalmente por el bloque del PRO, para que continúe. Sí. Pero esto, bueno, recién se va a resolver en el mes de marzo, cuando, como decíamos, y David estaba hablando de esos temas también, empiezan ya a diagramarse lo que van a ser las comisiones de trabajo. Ahora la urgencia lleva a que, ya que genera muchos disensos y pocos acuerdos, pero la posibilidad de tener ciertos acuerdos, cierta convivencia, hace que en definitiva se trabaje en conformar las comisiones que hacen falta. Sí. Y más adelante ir viendo el resto. Sí, la prioridad, y así lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la prioridad es armar las comisiones que son necesarias para el tratamiento de los proyectos de ley en extraordinarias. ¿Por qué obviamente establecen eso la prioridad? Por lo que decíamos antes, hay mucha complejidad a la hora de armar las comisiones. ¿Cómo se arman? Cada bloque define internamente quiénes son los representantes para una comisión, y después los de ese bloque le envían a la presidencia de la Cámara de Diputados el listado de los nombres de quiénes serían esos representantes. Una vez que se arma la proporcionalidad de los representantes de cada uno, ahí hay que definir las autoridades de esa comisión. Claro. Y recién cuando está todo eso, arranca el debate por el proyecto. Claro. O sea, con lo cual, la idea de Menem es que esto sea ágil, que sea rápido, y si empiezan a discutir la totalidad de las comisiones, les va a llevar más tiempo. Entonces se van a abocar exclusivamente a las que tienen que ver con los proyectos de ley. Por eso nos decía Servi que en el bloque, en este caso el bloque radical, pero el resto de los bloques hace lo mismo, le va pidiendo el presidente del bloque o el secretario o la secretaria parlamentaria del bloque que vayan anotando a qué comisiones quieren ir. Claro. El caso de Servi dijo, bueno, la Comisión de Energía, la Comisión de Agricultura, es un hombre del sur, un hombre de la provincia de Neuquén, está vaca muerta, le interesa el tema de la Comisión de Energía. Claro. ¿No? Cada bloque a su vez tiene una discusión interna, ¿no? Una cosa es la discusión entre bloques, y después cada bloque tiene su discusión interna, que no es fácil porque, bueno, hay lugares limitados en cada comisión. Y después está la discusión sobre, bueno, cuál es el criterio que como sabemos no es matemático, más allá de que se votó el reparto por DONT en la sesión. Hay todavía, lo escuchábamos al diputado Servi justamente, hay sectores que mantienen la discusión de que sea por espacio político. Claro. Argumentan que el reglamento dice sectores políticos, no habla de bloques. Entonces hay diferentes espacios que están reagrupándose para pedir lugares. Por ejemplo, radicalismo con coalición cívica, con el bloque conducido por Pichetto, están también intentando ingresar en la comisión bicameral que analiza los decretos. Ayer hubo una propuesta de un sector que formaron esto, ¿no? Formaron un poco
la idea de un interbloque, los sectores de Cambio Federal. Pero no está oficializado como No, no interbloque. está oficializado el único todavía. interbloque es el de la izquierda por ahora. Claro. Cambio Federal, Figura. Innovación Federal, Hacemos Nuestro País y la Coalición Cívica, que proponen a Nicolás Massot como titular de la bicameral de decretos. Claro. De DNU. Me parece que tiene que ver con lo que decía Martín, con esa discusión de cómo se conforma. Le preguntábamos al diputado si se iba a respetar o no, ¿por qué? Porque en la preparatoria, que fue donde se eligió a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, ahí se votó que la representación iba a estar dada sobre el sistema DONT respecto de los bloques. Claro. Y los bloques estaba bastante claro, estaba la Unión por la Patria, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Libertad Avanza. Por eso hemos escuchado en varias oportunidades al presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, decir: nosotros tenemos más de 100 diputados, tenemos el 40% de las comisiones, nos corresponde el 40% de las comisiones y nos corresponde un piso del 40% de los representantes en cada una de esas comisiones. Básicamente por el sistema DON. En segundo lugar venía el PRO, después venía el radicalismo, y después venía la Libertad Avanza a la hora de la conformación de esos bloques. Pero como dice Martín, hay como mucho, ahora hay una discusión Ahora nueva. se está rediscutiendo ese acuerdo, me parece, ¿no? Se está rediscutiendo a partir de lo que sucedió también en el Senado Nacional. Exacto. Donde esos acuerdos, no por el sistema DON, sino por acuerdos de fuerzas políticas, definieron las autoridades. Claro, lo que pasa... dejaron una representación menor a lo que le correspondía a Unión los por la bloques de Unión por la Patria. Lo que pasa es que ahí el acuerdo fue al revés. Se barrió, porque el que tiene los votos, esto sabemos si es una costumbre y es una ley prácticamente, que el que tiene los votos en el recinto, que tiene 129 o más, es el que impone las condiciones. Había pasado acá en la Cámara de Diputados con el Grupo A, con el llamado Grupo A, que también no eran interbloques porque eran espacios muy distintos. Estaba ahí, Juntos por el Cambio todavía no existía, pero estaba el PRO, el radicalismo, Coalición Cívica, pero también estaba el socialismo. Había otros bloques también de más de centro-izquierda que participaron en un acuerdo para dejar al oficialismo en ese momento, al Frente para la Victoria, era el bloque, en minoría. Bueno, con menores y quien lugares. tenía activa participación en ese Grupo A era Patricia Bullrich. ¿no? Como Patricia diputada. Bullrich, Elisa Carrió, Felipe Solá estaban, y Oscar Aguad también. En realidad el acuerdo que lleva a Menem a la presidencia de la Cámara de Diputados es una especie de Grupo A, porque el acuerdo lo hace Unión por la Patria y el PRO, que termina avalando al diputado de la Libertad Avanza como presidente de la Cámara de Diputados, algo que mucho no se discutía, pero después el sistema DON convenía para esos dos sectores mucho más que para la Libertad Avanza. Claro. Entonces, lo mismo que sucedió en la Cámara de Senadores, pero ahí quien hizo el nexo entre todos fue la Libertad Avanza. Bueno, acá no, acá los nexos fueron los dos bloques mayoritarios que terminaron llevándose como de alguna manera la mayor tajada, ¿no? En esa discusión. Pero bueno, ahora empezó la discusión de nuevo, así que... Ahora están en una discusión, ¿no? Claro. Respecto a cómo va a quedar conformado las comisiones. En principio, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Asuntos Constitucionales o la Comisión de Legislación General, 3 comisiones fundamentales a la hora de empezar a discutir las primeras medidas que el presidente Javier Milei envía al Congreso Nacional. Y, por supuesto, la Comisión de Trámite Legislativo, porque tiene también una importancia trascendente a partir de el DNU que va a firmar el presidente de la Nación. Hablamos sobre una de las leyes que fue prácticamente la última que se aprobó en este periodo o en el ex periodo de sesiones ordinarias del Parlamento Nacional, que se cerró el 9 de diciembre. ¿No? O ya el 10 de diciembre, el día 10 de diciembre, que fue la Ley Nicolás, un proyecto
que tuvo autoría, entre otros, del diputado Fabio Ketlas, de la Unión Cívica Radical. Pero vamos a compartir testimonios y principalmente fundamentar la ley Nicolás, que se aprobó por aquí por parte de la Cámara de Diputados. Sí, Presidenta, para hacer una modificación al texto que está completamente consensuada, la modificación quedaría así: modifícase el título del capítulo 5 por el siguiente: verificación de la aptitud profesional del equipo de salud. Modifícase el artículo 18, que quedará con el siguiente texto: artículo 18, verificación de aptitud profesional. A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de la aptitud profesional del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por la vía reglamentaria. Yo creo que terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado, también es un buen mensaje, y es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. Así que quiero agradecer a todos, por supuesto al autor de la ley, y agradecer a todos los compañeros y compañeras diputadas de este periodo. Gracias. Bueno, ahí estaban dos referentes que tienen que ver con la salud en este Congreso Nacional. El diputado Daniel Goyán, desde Unión por la Patria, el diputado Mansi, de la coalición cívica de Catamarca, que acaba de vencer su mandato. David, ¿qué podemos decir respecto a esta sanción que dio diputados a la ley Nicolás, ahora un debate que tendrá el Senado Nacional? Sí, pasó al Senado de la Nación, pero bueno, me parece que, como escuchábamos recién al ex diputado de la coalición cívica, fue la última sanción que tuvo la Cámara de Diputados este año. Fue el 7 de diciembre, 149 votos positivos y una sola abstención. La presidenta de la Comisión de Salud, que es la socialista, Mónica Fein, celebró, dijo, es una alegría que esta última sesión se trate de algo de la Comisión de Salud, teniendo en cuenta que llegaron a última sesión donde buscaban temas de consenso, claro, ¿no? No buscaban temas disruptivos, porque no había margen para los disruptivos, fueron a los temas de consenso. Ahí lo escuchábamos a Mansi, que es la placa siguiente, que también decía lo mismo: terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado, también es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. La iniciativa fue consensuada entre propuestas de Fabio Ketlas, de la Unión Cívica Radical, y Mónica Machado, perdón, de Unión por la Patria. Con lo cual ahí tenías todo. Ahora, ¿de qué se trata esta ley que ahora la tiene que trabajar el Senado de la Nación? Un Senado de la Nación que cambió mucho su conformación, pero bueno, llega con un impulso bastante fuerte de parte de la Cámara de Diputados. Tiene como finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado en el marco del trabajo del equipo de salud. Digo, como se ve, es bastante amplia en lo que tiene que ver en lo que propone la ley Nicolás. Es bastante amplia, ¿por qué? Porque se busca que el proyecto, cuando se consensuó en las comisiones, se busca que sea lo más abarcativo posible. Claro. ¿Sí? Básicamente es esto, que tenga que sea un proceso, una asistencia sanitaria de calidad y segura, y para eso que formen parte de este proyecto de ley, a la hora de trabajarlo, todos los eslabones de la cadena que intervienen en esta situación. De acuerdo al proyecto, todas las instituciones, acá está, proveedoras de servicios de salud públicas y privadas, deberán cumplir con esta ley. Asimismo,
lo que propone es que van a tener que dotar a las organizaciones de los medios, ¿para qué? Para establecer protocolos de actuación del personal de la salud tendientes a la prevención de daños evitables, diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación. Esta ley nació por un caso de mala praxis. Claro. ¿Sí? Por eso es tan amplio y por eso abarca casi muchos eslabones de la cadena de lo que tiene que ver con el servicio de salud. De evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad y la paciente para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas, entre otros puntos. La autoridad de aplicación de esta ley debe implementar un registro unificado de eventos centinela. El objetivo de esto es registrar todo evento centinela, así como los resultados de las investigaciones de los mismos. Tiene como fin garantizar las condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria. Es obligatorio, a partir de esto, a fin de garantizar, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud. Claro. No solamente tiene que ver con cómo trabaja, sino en qué condiciones está para trabajar, tanto de lo que tiene que ver con los materiales que se utiliza, con las instalaciones, pero también con las personas frente a esto. Entonces, este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria. Todavía esto es una parte que tiene que ver con lo que se conoce como la letra chica de los proyectos de ley, que es la reglamentación. También en esto de los equipos de salud, lo que establece el proyecto de ley es que tiene que haber una capacitación periódica de los trabajadores en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe. Bueno, adhiere al Día de la Seguridad del Paciente, que es el 17 de septiembre de cada año. Busca promover una agenda que esté relacionada con la temática, la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio a la salud. Esto ya obviamente mira hacia adentro todo este proyecto de ley apunta hacia adentro de las organizaciones de salud. Y la explicación es, la propuesta recibió esto desde hace un tiempo. Los proyectos de ley tienen el nombre de quien terminó siendo como referencia a la hora de establecer una legislación nueva. Ley Nicolás, por el caso de Nicolás de Ana, quien falleció en el 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado y en realidad parecía de una meningitis bacteriana. ¿Sí? A partir de este caso de mala praxis es que se trabajó sobre esta ley que tiene que ver con la seguridad del paciente. Ahora pasó al Senado, pasa con el envión de tener 148 votos positivos, una sola abstención. Eso significa que los bloques en general están de acuerdo con llevar adelante este proyecto de ley. Uno tendería a pensar que a partir del 1 de marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias, este proyecto debería transitar el Senado de la Nación sin demasiado inconveniente. Claro. Bueno, gracias David, porque parte de esto, ¿no?, tiene que ver un poco con la agenda que va a tener que ir formando este Congreso Nacional, más allá de las normas y los proyectos que en las próximas horas el Ejecutivo envíe al Parlamento de la Nación, más allá de la convocatoria de sesiones extraordinarias. Bien dice David, estos son proyectos para discutir en un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Pero el acuerdo alcanzado entre Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical, tomando titulares de proyectos como Fabio Ketlas o Mónica Macha, ese impulso con el resto de las fuerzas políticas que le dieron 148 votos a favor aquí en la Cámara de Diputados, con ese impulso va al Senado y me parece que rápidamente va a tener la sanción. Sí, ayer el presidente de la Cámara, Martín Menem, transmitió que la prioridad para extraordinaria son los proyectos que tengan que ver con lo económico, ¿no?, con las urgencias, incluso por sobre otros proyectos que también están en carpeta, como
los que tienen que ver con las modificaciones electorales, ¿no? Dijo, bueno, la prioridad es la economía. Y que se van a... ese paquete se va a tratar lo antes posible, dijo. Claro. Es difícil la semana que viene, no entre las fiestas, pero algunos no lo descartaban, ¿no? Que pueda haber, se ingresan durante el fin de semana y se resuelve lo de las comisiones que contábamos antes, que empiecen por lo menos a conformarse las comisiones la semana próxima, para así ya en enero ya avanzar con el tratamiento. Bueno, las comisiones van, decimos, puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, yo creo que te lo tienen definido, ¿no? Falta definir quiénes son los nombres. En algunos, pero bueno, eso pasa siempre, en algunos todavía hay discusiones, porque como el caso de Servi, que pide una comisión y los que no tienen siguen pataleando. Claro. A lo mejor hay algunos nombres, pero con algunas dificultades de los que quedaron afuera, pero bueno, sí, eso se va resolviendo. Después hay que ver cuántos le corresponde a cada bloque, a cada espacio. Exacto. Si eso cierra, ¿no? Eso lo termina definiendo el presidente de la Cámara, que seguramente tendrá que convocar una reunión de labor parlamentaria con todos los presidentes de bloque. Ahí seguramente también se dirán algunas cosas respecto a, acordate lo que votamos el día 10 o el día 7, ¿no? Cuando asumió o se fue consagrado Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Y por el otro lado, plantearán que, bueno, hay una rediscusión también en parte de cómo van a ir conformándose las comisiones. Sí, ¿no? sí. También me parece, digo, y el Congreso, nosotros decimos siempre que es una caja de resonancia de lo que sucede en la política en general. También me parece que dependerá de cómo se mueva La Libertad Avanza respecto de cuando llegue ese momento. Claro. Si está ganando volumen político afuera, seguramente eso se verá reflejado acá adentro. Claro. Digo, me parece que cuando se hizo la primera discusión sobre la representación en las comisiones, el volumen político de La Libertad Avanza era bastante chico, a pesar de que Milei había ganado las elecciones. Sí. La representación, lo dice el propio presidente de la Cámara, es bastante baja a pesar de haber sacado tantos votos en el balotaje. Claro. Si gana volumen político afuera, y seguramente dentro de la Cámara de Diputados va a haber un reacomodamiento, como decía Martín, un reacomodamiento de las fuerzas políticas que va a hacer que La Libertad Avanza pueda ganar mayores espacios. Bueno, se vio reflejado en el Senado, ¿no? Con un número importante de La Libertad Avanza, con esos 7 senadores, más allá de el entendimiento que se hablaba de la decisión y la definición respecto a las autoridades del Senado, que se iba a acompañar por parte de las diferentes fuerzas políticas la postura o a los postulantes que tenga La Libertad Avanza, logró abroquelar 39 senadores nacionales, relegando a un segundo plano a un Unión por la Patria con 33. Sí. Pues ¿no? Sí, fue un golpe para el peronismo, porque es holgadamente el peronismo la primera minoría en el Senado, con 33 senadores, apenas 4 del quórum, pero bueno, se unió, digamos, todo el resto de los bloques y lo dejaron, digamos, en una posición bastante adversa en las comisiones. Ahí el bloque de Unión por la Patria, los dos bloques, ¿no? que son en el Senado, una parte lo que tenía como objetivo era impedir que fuera el formoseño Paoltroni, el presidente provisional. En ese sentido lo consiguieron, pero bueno, parece poco en relación con la derrota que tuvieron. Claro. Después acá en la Cámara de Diputados hay discusiones que son finas, pero que pueden terminar siendo determinantes. Por ejemplo, hay bloques chicos que por el sistema DON no les correspondería ningún lugar en las comisiones. Pero está la discusión o la predisposición de abrirles lugares. Pero bueno, ahí en una discusión tan cerrada, bueno, ¿quién le da ese lugar? Porque está bien, es un lugar, pero puede terminar siendo determinante, ¿no? Después, cuando nosotros cubrimos las comisiones, sabemos que hay un voto que te cambia todo. Que puede ser, claro, puede definir un dictamen de mayoría o de minoría. Por ejemplo, el bloque de por Santa Cruz, son 2 diputados que responden al gobernador, Claudio Vidal. O el de Producción y Trabajo,
o hay un monobloque que... Eso no le correspondería a ningún diputado en ninguna comisión. Pero ¿qué cálculo hace el oficialismo? Dice, bueno, si le abrimos lugares a estos diputados, probablemente, como responden a gobernadores, pueda haber acuerdos como para que nos acompañen. Entonces ahí sumaría un voto el oficialismo. Y además, ¿de dónde, la discusión es de dónde sale? Claro, si sale del oficialismo o de otro bloque. Bueno, ¿y ahí de dónde sale? Y lo más probable es que le saques a Unión por la Patria. Claro. Bueno, ¿y ahí qué va a decir Unión por la Patria? Ni loco. Va a protestar. Bueno, claro, obviamente, pero ahora, de vuelta, vamos a lo que sucedió en el Senado, digo, como ejemplo. En el Senado lo que sucedió es que Unión por la Patria decía, bueno, yo tengo la primera minoría, con lo cual, como yo tengo la primera minoría, soy el que impone, de alguna manera, cómo va a ser la discusión. Bueno, los demás se pusieron de acuerdo, juntaron 39. Claro. Se acabó la discusión. Ya ahora sos la segunda minoría. Claro, ahora sos la segunda minoría. Bueno, en la Cámara de Diputados lo que vos tuviste hasta ahora es un acuerdo entre la Libertad Avanza, el PRO y Unión por la Patria, para lo que fue la designación de las autoridades de la Cámara. Claro. Se suponía que ese acuerdo era lo suficientemente extensivo como para que se defina la presidencia de las cámaras, de las comisiones, perdón, y la conformación por el sistema DON. Puede ser que, como digo, y está claro que va a ser así, que ese acuerdo se cayó, y que la discusión ahora es otra. Y entonces, si la discusión es más parecida a lo que sucedió en el Senado, lo que te vas a encontrar es que Unión por la Patria puede pasar a ser la segunda minoría, como vos acabás de explicar, y no la primera minoría. Claro. Si logran un acuerdo entre los otros sectores, radicales, provinciales, la Libertad Avanza, y de esa manera abrir el juego para esos bloques más chicos y de alguna manera tener la posibilidad de que a través de los gobernadores el oficialismo consiga en la Cámara de Diputados lo que naturalmente no tiene porque su expresión es bastante más chica. Exactamente. Bueno, vamos a conocer o a seguir conociendo distintos perfiles de los diputados, de las diputadas nuevas que han ingresado a este Congreso Nacional el pasado 10 de diciembre, que se han incorporado el pasado 10 de diciembre. A lo largo de la semana estuvimos conociendo varias diputadas, varios diputados nacionales. Vamos a compartir la primera placa, la diputada Yamila Ruiz, de Innovación Federal de la provincia de Misiones. Es abogada, escribana y realizó un posgrado en Derecho Parlamentario. Es miembro del Consejo de la Magistratura. Fue la diputada más joven dentro de la legislatura provincial. Fue directora de Planificación y Gestión Estratégica del Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo en la provincia de Misiones. La diputada nacional Yamila Ruiz, que ya tuvo una experiencia en lo que tiene que ver con el Parlamento, en este caso en la legislatura de la provincia de Misiones, y que ahora trae esa experiencia también en un cargo ejecutivo, trae toda esa experiencia aquí al Congreso Nacional para esperando que se abran las discusiones, que se abran los debates en las comisiones, que se abran los debates en el recinto y ahí poder empezar a tener una mayor participación en lo que tiene que ver con la actividad del Congreso de la Nación. No es menor, Fernando, lo que sí es la experiencia, porque no son muchos los diputados oficialistas que tienen esa experiencia legislativa, ¿no? Exactamente. En este caso no es oficialista, pero de Innovación Federal, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay muchos diputados que ingresan sin experiencia. En este caso, por más que no sean en el Congreso de la Nación, sino en la legislatura provincial, es un activo, ¿no? Es importante. Bueno, segundo perfil que vamos a ver, una persona conocida, claro, no fue diputado, pero ahora sí, asumió el pasado 10 de diciembre, hablamos de Santiago Cafiero, por Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Políticas, fue ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y jefe de Gabinete de Ministros de la Nación desde el 10 de diciembre del año 2019 hasta el 20 de septiembre del año 2021. También formó parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ocupando diferentes cargos entre el año 2010-2015 en la gobernación de Daniel Scioli. Con toda esa experiencia, acá también tenemos un hombre de mucha experiencia, que debe no en el ya, Parlamento, pero sí en... Claro, y ya debe haber pedido Relaciones Exteriores.
El albertismo, ¿no? El albertismo, representante claro. de lo que queda, si es que queda algo de albertismo, es Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz. Exactamente. Pero de pura cepa me parece Santiago Cafiero, ¿no? Sí, me parece que sí. Igual, mucho me parece que también ahí vamos a ver una nueva etapa, digo, porque el día de la jura de Javier Milei, se sentaron al lado, en realidad no al lado, pero todo lo que fue el evento dentro del recinto, estuvieron sentados el diputado Máximo Kirchner, la diputada Saracho y el diputado Cafiero, y estuvieron charlando todo el evento, así como la diputada Tolosa Paz se sentó al lado, a la derecha de Germán Martínez. No sé si va a mantener esos lugares. Claro. Pero la conversación fue muy animada y en muy buenos términos. Y digo, en esto que decía Martín sobre el albertismo, si es que todavía existe algo del albertismo. Claro. A lo mejor ahora ya se queda de lado. Parece que se fue de la mano con Juntos por el Cambio, pero qué sé yo, no sé. Bueno, algunos dicen que nunca existió. Además, ¿no? sí. Bueno, pero en definitiva un referente del expresidente, obviamente, ¿no? Santiago Cafiero, que lo acompañó con el cargo más importante en un gabinete nacional como jefe de ministros. Y cuando tuvo que hacer Alberto Fernández una renovación del gabinete y hasta una renovación de sus propias designaciones. Después de la derrota de las PASO, ¿no? Claro, lo ha tenido a Santiago Cafiero también en un rol importante de canciller de la República Argentina, ¿no? Por Felipe Solá, ¿no? Desplazó a Felipe Solá. Exactamente. En ese momento. Y la anécdota es que él le tuvo que comunicar a Felipe Solá que Felipe Solá estaba en una misión oficial en México y lo llamó para decirle que el presidente había decidido renovar el gabinete y que le pedía la renuncia. Sí. ¿Y quién me reemplaza? Le dijo Solá. ¿Quién reemplaza? Dijo yo. Directamente. Cosa que a Solá no le gustó mucho. No fue el mayor agrado, pero bueno, qué sé yo. Me parece que... Pero la función del jefe de gabinete también es esa. Informar a los ministros cuando se tienen que ir. Fue uno de sus últimos actos como jefe de gabinete, una de sus últimas actividades, informar. Y Alberto Fernández pidió por ellos dos. Fueron los dos diputados los dos funcionarios por los que pidió lugares en las listas, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz. Exactamente. Y lugares expectantes estaban, no más que expectantes, en los primeros lugares. Sí, en los primeros entrables, como se dice, entrables, ¿no? Tolosa Paz era el número 2. Máximo Kirchner, después venía Victoria Tolosa Paz. Bueno, ahí veíamos el perfil de Santiago Cafiero, flamante diputado nacional. Ahí tenemos el diputado Berti Venegas Lynch, La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Es economista, primer candidato a diputado nacional, fue en la provincia de Buenos Aires, trabajó 10 años para el Banco Santander de Argentina en la banca comercial y 12 años como director general de Universidad Argentina. De la Universidad Argentina de la empresa, es una subsidiaria. Subsidiaria de Universal Holding del Grupo Santander de España. Bueno, con ese perfil... Berti Venegas Lynch llega al Congreso de la Nación, tuvo en lo que fue la sesión en la Asamblea Legislativa en la cual juró Javier Milei y Victoria Villarroel como presidente y vicepresidenta de la Nación. En los pasos partidos tuvo una participación importante Berti Venegas Lynch, después habló con todos, con todos los medios, un buen rato, analizando la llegada de Javier Milei al lugar más importante para un político como es la presidencia de la Nación. Sí, es uno de los referentes importantes, ¿no? De Milei, que lo toma como referencia ideológica, doctrinaria, lo cita habitualmente. Lo cita al padre, ¿no? Al padre, claro. Y a él también, él también como el legado del padre, lo menciona. Y hay que ver qué rol tiene acá en el Congreso. Sí, exactamente. Bueno, veremos con el transitar y seguramente con estos primeros debates va a tener participación. Sí, aparte en esto de las comisiones hay más allá de que la gran mayoría de los diputados de La Libertad Avanza no tienen experiencia parlamentaria, hay un par de diputados que tienen un nombre
de peso propio, digo, estamos hablando de Venegas Lynch, digo, en el sentido de que es un hombre del círculo íntimo, por decirlo de alguna manera, del presidente de la Nación. La diputada Marcela Pagano, también. Que digo, tiene un recorrido desde su profesión anterior como periodista, digo, tiene un recorrido, entonces también tiene un nombre propio. Respecto a lo poco conocidos que son el resto de los, de los diputados. Lo que se perfilan como espadas, lo que le decimos espadas parlamentarias, ¿no? Sí, los que defiendan más la gestión. Sí, yo todavía no tengo claro quién desde el oficialismo, porque la idea es que lo preside el oficialismo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que va a tener que tener una muñeca importante para los debates que se vienen. Sí, para que preside esa comisión. No me queda claro por lo que hablábamos la otra vez. Es una comisión que, además de ser muy, muy importante, tenés que saber del tema. O sea, no es que el solo hecho de ser un muy buen político te habilita para estar en ese lugar. Porque hay discusiones que son muy técnicas. Y Venegas Lynch, justamente, ¿no? ¿No puede ser un candidato? Puede ser, sí. Puede ser. Puede ser, pero digo, no tiene 10 años de trabajar en un banco. Claro. Puede ser que eso lo habilite para estar capacitado para esa discusión. No, lo que digo es que no lo sé. Y no me doy cuenta quién de los otros del bloque podría ir a ese lugar. Exacto. ¿Quién podría ser el Heller de...? No sabemos. Hoy por hoy no se lo conoce. Claro, a eso me refiero. Claro. Bueno, vamos a compartir una última placa que tiene que ver con los perfiles de los nuevos diputados, de las nuevas diputadas nacionales. La diputada Patricia Vázquez, de Bloque PRO, por la provincia de Buenos Aires. Es abogada y ejerce hace más de 30 años. Fue secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación y directora de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Fue precandidata a intendente de Malvinas Argentinas en la provincia de Buenos Aires por Unión PRO y fue candidata a diputada nacional suplente por Cambiemos en las elecciones del año 2017. Patricia Vázquez, de Bloque del PRO, por la provincia de Buenos Aires. El viernes pasado encabezó una conferencia de prensa junto con el diputado Martín Tetaz, presentando un proyecto que tiene que ver con los registros de automotor. Poner los registros de automotor en el siglo XXI. Para desregularlo, ¿no? Para desregularlo, pero principalmente para que estén acompañados por las nuevas tecnologías. Claro, para y ser que más eso simple. Sea simple para el... Sí, la idea es usuario. eliminar algunos de los pasos que tiene y de los costos que tiene. También. Pero bueno, qué sé yo, es lo que hablábamos en su momento cuando salió este tema y que por ahí, y hasta que va de la mano con algo que comentábamos antes del megadecreto. Sí. Yo les comentaba en ese momento que buena parte del Ministerio de Justicia se financia con los registros automotores, con las operaciones que se hacen en los registros automotores, con lo cual hay unos contratos en el Ministerio de Justicia que se llaman contratos ACARA. ACARA es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, entonces cada operación, cada patentamiento tiene un porcentaje que eso va al Ministerio de Justicia y con eso se paga sueldos. Al eliminar eso, eliminarías la fuente de ingresos del Ministerio de Justicia o de esos contratos del Ministerio de Justicia, que son bastantes. Entonces hay algo que te quedaría descalzado y entonces puede ser que aquellos que están de acuerdo no te terminan apoyando porque queda descalzado el Ministerio de Justicia. Vamos a suponer La Libertad Avanza. El bloque de La Libertad Avanza, que podría estar de acuerdo con sacar estos trámites, esta burocracia y lo que tenés que pagar para patentar un 0 kilómetro, por ahí entiende que hoy no es el momento porque se financia a la planta del Ministerio de Justicia. Claro. Y por eso digo lo que hablábamos antes del mega DNU, que puede haber que encuentres opiniones divergentes en la misma persona porque es tan grande que podrías encontrar esas dos cosas. En el caso de esto, sucedería eso. Terminaría de financiado todos esos que son los contratos a cara. Bueno, ahí estábamos. Patricia Vázquez también Patricia Vázquez, está alineada con Patricia Bullrich. Claro. Ahí, como decía la placa, fue funcionaria
del Ministerio de Seguridad cuando lo encabezaba Bullrich. Así que de alguna manera el oficialismo La Libertad Avanza la puede contar como una aliada o más todavía, porque todo ese grupo de diputados que responden a la actual ministra también de Seguridad, bueno, va a acompañar, si no todas, la gran mayoría de las iniciativas, ¿no? Bueno, ahí vamos conociendo los rostros, los perfiles de los diputados, de las diputadas que asumieron el pasado 10 de diciembre. En algunos casos son caras conocidas, como el caso de el ex canciller Santiago Cafiero, pero lo cierto es que en la renovación de la Cámara de Diputados hubo 130 bancas que se han renovado. Algunas, las menos, fueron diputados que reeligieron en sus postulaciones y reeligieron sus bancas, pero los más, en definitiva, de los 130 son todos diputados nuevos que vamos a ir conociendo. Tomando el caso de La Libertad Avanza, que tenemos que conocer casi la totalidad del bloque, en los otros bloques también, incluso también en Unión por la Patria, hay diputados nuevos que hay que ir conociéndolos y conociendo sus perfiles y conociendo en qué lugares van a estar desarrollando sus tareas, ¿no? Porque si tomamos el caso de Patricia Vázquez, uno puede pensar que el PRO la va a proponer en la Comisión de Seguridad. Claro. Es posible. ¿No? Sí, muy posible. Sí, esto lo que nos ayuda es más o menos a ir delineando el perfil hacia dónde pueden avanzar. Nosotros tenemos referentes dentro de la Cámara de Diputados, los diputados que saben de impuestos, los diputados que saben de seguridad, los diputados, pero también van venciendo los mandatos de esos diputados. Entonces aparecen un montón de diputados nuevos que uno tiene que ir aprendiendo cuál es su especialidad. Claro. Bueno, esto ayuda para Por lo general lo terminamos de aprender más o menos a los 2 años. Sí. Y cuando después nos queda muy poco tiempo para, si no renueva el mandato, tenemos poco tiempo después para poder entablar una mejor relación. Sí. ¿No? Más o menos nos lleva 2 presupuestos, aprender quién es el que sabe el presupuesto. Claro, exactamente. Encima, la Cámara que terminó su gestión el pasado 10 de diciembre, es una Cámara, mucha gente nueva fue, que en el medio tuvo la pandemia, que estuvo 2 años sin venir al Congreso. Más allá de que la actividad se continuó, pero se hacía de manera remota. Sí, y es muy diferente el trato que uno podía establecer y entablar con los diputados, las diputadas, en el pasillo del recinto, que viéndolos por una pantalla, solamente. En Pasos Perdidos, ¿no? Que es un lugar de contacto bastante habitual. El momento de las sesiones. Pero mirá, en esto que hablábamos de los nuevos, todos los días por la sala de periodistas de la Cámara de Diputados pasa un diputado nuevo o una diputada nueva que viene a presentarse. Y dice, hola, ¿qué tal? En estos días pasó Marcela Pagano, por ejemplo, que es alguien que la conocemos por colega, pero pasó, Julia Estrada también pasó. Van pasando, porque ellos también son nuevos y también están conociendo como Todos posibles también para presupuesto, ¿no? Todos, sí, 2 posibles para presupuesto, totalmente. Y otros que de repente recién ingresan nuevamente o reingresan a la Cámara y también hacen a lo mejor su paso por la sala de periodistas después de tanto tiempo, ¿no? ¿Los que reingresan? Los que reingresan, algunos diputados. Luana Volnovich, ¿no? Luana Volnovich, que ha reingresado, Nicolás Mazot. También, fue jefe de bloque en su momento del PRO, tiene un lugar muy importante. Miguel Pichetto, que después de muchos años volvió aquí a la Cámara de Diputados. Muchísimos años, porque a él lo tenemos más como senador, que fue durante los últimos años acá en el Congreso, pero fue diputado durante el menemismo, ¿no? Claro, exactamente. Y coincidió, él, me parece, encabezando la Comisión de Legislación Penal, coincidió en la gestión del ministro Barra como ministro de Justicia, y que han tenido varias reuniones de comisión aquí en el Congreso, en aquel Congreso Nacional de los años 90. Bueno, veremos esta nueva etapa que se abre aquí en la República Argentina y veremos los anuncios por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Nos vamos. Martín, gracias. Gracias a vos, Fernando. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue El Análisis. Gracias. Nos reencontramos.